Lucas capítulo 8, tendremos la meditación correspondiente a este día de parte de nuestro Dios. La semana pasada iniciamos una serie de estudios o predicaciones acerca de la palabra de Dios. La semana pasada veíamos como título, los que estuvimos en la tarde, titulamos ahí esa meditación, palabras veladas, palabras ocultas, palabras que no entendemos nosotros. Y vimos ahí las razones por las cuales no entendemos la bendita palabra de Dios, conforme al texto que estuvimos leyendo en el propio Evangelio de Lucas. Tenemos una intención de esta serie de predicaciones acerca de la palabra, porque es necesario atender lo que cambia nuestra forma de vida. Y para cambiar es la palabra de Dios, no es el hombre, no es el mundo, no es mi pensamiento, sino es el mensaje de Dios el que nos va cambiando y nos va moldeando. Por eso surgió el interés de tener unas predicaciones referentes a la bendita palabra. Iniciamos la semana pasada con palabras veladas y hoy vamos a hablar de palabras sin humedad. Es lo que vamos a titular esta mañana, palabras sin humedad, conforme a lo que dice ahí el Evangelio de Lucas capítulo 8, versículo 6, de la metáfora, de la parábola que nos menciona el Señor Jesús acerca de la palabra de Dios. La metáfora coloca a la palabra como una semilla. Y como vemos nosotros, como Dios en su mayoría nos enseña a nosotros de una forma sencilla, de una forma clara, de una forma que nosotros lo hemos hecho o lo hemos visto cómo se hace, de una forma natural, de una forma lógica. Así nos enseña el Señor, nuestro Dios, al menos en esta metáfora. Sabemos que si sembramos una semilla, necesita forzosamente, obligatoriamente, agua, humedad, para que pueda, después de brotar, para que pueda crecer y pueda florecer. Si no le colocamos agua, entonces va a brotar, pero en poco tiempo se va a secar. Y va a ser imposible, después de seca, por el sol abrasador, que vuelva a retoñar. Y esa metáfora nos menciona nuestro Dios, el Señor Jesús, por medio de la parábola del sembrador, que dice ahí Lucas capítulo 8 versículo 6, que una parte de la palabra de Dios cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. No tenía esa humedad necesaria para que fuese creciendo y después de un tiempo, después de que haya crecido, empezar a ser fructífera. ¿Por qué no hay frutos en nuestra vida? ¿Por qué no cambio en la vida? ¿Por qué no cambio en la vida cristiana? ¿Por qué no cambio en la vida espiritual? No es porque la meditación, la predicación esté mal, no es porque yo tenga otras preocupaciones, es porque no le pongo atención debida y necesaria a la palabra de Dios, que es la que nos va moldeando, que es la que nos va cambiando, que es la que nos va sensibilizando, que es la que nos va dando esa promesa, ese consuelo para seguir adelante. Cuando estamos en una aflicción encontramos la promesa de la vida eterna y eso hace que sigamos y que continuemos adelante. Cuando somos prestos a la tentación, decimos no voy a caer en tentación porque sé que el pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Pero cuando caemos en tentación es porque no recordamos la palabra. Y cuando no recordamos la palabra o no la apreciamos de la manera en que debemos apreciarla, es porque no tiene humedad esa palabra que hemos recibido. Entendámosla como metáfora, una enseñanza muy sencilla realmente, que nosotros lo hemos visto, creo que hemos sembrado en nuestra casa, o los que hemos sembrado en lo que son las labores, o la parcela, como le queramos llamar, sabemos que aquella semilla requiere humedad, y ese es trabajo de nosotros, tenerle lo necesario para que la palabra que escuchemos cada primer de la semana tenga repercusión en nuestra vida. Si no, va a ser lo mismo. Escuchamos palabra y nos vamos y venimos, pero no hay una fructiferación de la palabra, no hay un cambio porque yo mismo limito la bendición que es escuchar la palabra de Dios. A veces sentimos que nos duele escuchar la palabra de Dios, porque no queremos la exhortación, la disciplina, queremos otro tipo de cosas.
Queremos que Dios nos diga, o tal vez queremos escuchar que Dios nos ama a pesar del pecado, de la negligencia, de la displicencia, y que aún así Dios nos sigue amando. Pero cuando escuchamos el mensaje que no, que si eres negligente te puedes perder, que si eres esto te puedes llevar al infierno, como que eso no nos gusta y nos desagrada. Y es también palabra de Dios. Para que eso no suceda, es necesario que la palabra la adrecemos, le metamos o le coloquemos la humedad necesaria para que pueda crecer. Por eso vamos a hacer dos preguntas a esta meditación de palabras sin humedad, tomado de Lucas capítulo 8, versículo 6. La primera pregunta es: ¿por qué la palabra de Dios no tiene humedad en mí? ¿Por qué no? ¿Por qué yo no le puedo colocar esa humedad necesaria? Obviamente, creo que podemos inferir o entender que quien proporciona el líquido vital, lo que es hablando físicamente, circularmente, que es el agua, hablando espiritualmente, quien proporciona la humedad es el Espíritu Santo. Si no tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestra mente, todo lo que escuchemos de la palabra de Dios, por muy bonito que se nos parezca, por muy espectacular, por muy que nos quedemos con la boca abierta, qué hermosa meditación, qué hermoso estudio, qué tan profundidad de esta palabra que hemos escuchado. Pero si no tenemos el Espíritu Santo, que es quien nos ayuda para poder valorar, atesorar, y que esa palabra que hemos escuchado tenga fruto, así escuchemos la mejor meditación, así escuchemos al mejor orador, así escuchemos a la mejor estudio profundo, va a ser la misma para nosotros. ¿Qué va a traer repercusión? ¿O cómo repercute? En que no hay cambio en mí, en que no puedo con la tentación, en que no puedo cambiar mi estilo de vida al cual me he acomodado, y sigo en mi confort de vida cristiana. Sigo sin estudiar, sin orar, sin asistir regularmente como debe de ser a la presencia de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no vengo aquí? Porque no tengo la palabra en mi mente, porque no tengo la palabra en mi corazón, y porque no lo entiendo, y porque no lo visualizo. Lo que dice el Salmo 133. Cuando están los hermanos reunidos, dice la Biblia que ahí Dios envía bendición. ¿Y por qué quito esa bendición para mi vida? ¿Por qué no puedo tener esa bendición que Dios da? Y también dice que bendición es vida eterna. Pero ¿por qué no vengo? ¿Por qué no aprecio ese pasaje bíblico, esa verdad de Dios? Porque no tengo el Espíritu Santo, que es quien me sensibiliza, y es quien me enseña, y es quien me muestra esta verdad de Dios. Así que me voy por mí mismo y considero que en el lugar donde esté yo, ya sea en mi casa, en una reunión, es mucho mejor para mí que estar reunidos. Cuando la Biblia me dice, te reúnes y ahí Dios envía bendición de vida eterna. Todo tipo de bendición podemos tener, pero limitamos eso. Nosotros mismos limitamos toda la bendición que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque no tenemos el Espíritu Santo. Esa es la razón por la cual no hay humedad. De acuerdo a lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 37 y versículo 38. Yo debo de pensar, yo debo de ponerme a analizar, a ver, ¿por qué la palabra que escuché me entró por un lado y se fue por otro lado? ¿Por qué no se quedó? ¿Por qué no permaneció en mí? Porque obviamente uno no puede hacer que esa palabra sea fructífera. Lo único que uno tiene que hacer es vivir en forma espiritual, que el Espíritu Santo more en nosotros. Cuando el Espíritu Santo se va de nosotros, se acaba la vida de un cristiano. Yo quiero saber si realmente estoy bien con Dios. ¿Quién me lo va a hacer entender? ¿O quién me va a dar la certificación, por mencionarlo así? El Espíritu Santo. ¿Y cómo sé que tengo el Espíritu Santo? Si realmente vivo conforme al Espíritu. Y el Espíritu Santo no me va a tener en otro lugar fuera de aquí. Eso me va a tener la carne, pero el Espíritu Santo no. Si yo me alejo de las reuniones, me alejo de la oración, me alejo del estudio, entonces tengo que pensar bien si es que realmente anhelo y si es que realmente deseo la vida eterna, qué tan espiritual soy. Porque Dios es espíritu y quiere que los verdaderos adoradores le adoren en espíritu y en verdad. Por eso dice ahí el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo, si alguno tenga sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu que habían recibido los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Porque no hay humedad en la palabra que escucho, porque no tengo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien va a hacer
que esa palabra la retenga. El Espíritu Santo va a hacer que esa palabra la valore. El Espíritu Santo va a hacer que esa palabra la ponga por obra. Y cuando yo la pongo por obra en mi vida, tengo el Espíritu Santo y esa palabra es benéfica para mí. De entrada es bueno para mí. Si la Biblia me dice que yo tengo que estar aquí reunido y yo vengo, tengo el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo me está diciendo, me está indicando dónde debo de estar. Hermanos, la vida es muy pasajera y nosotros la hemos visto aquí en el Ejido. Como conocidos, como muy cercanos a nosotros de repente ya no están físicamente. Y uno se lamenta y dice, ¿pero qué cree uno que es uno inmortal aquí? ¿No? Por eso, de un tiempo para acá hemos venido metiendo conceptos o introduciendo conceptos de lo que es la vida de un cristiano. La vida de un cristiano es al día. Hoy es nuestra vida, hoy es nuestro día. Lo de ayer ya pasó. Lo de ayer no me va a valer o no me va a sostener lo que haga hoy. Si hoy me equivoco, lo de ayer no me va a sostener. La vida de un cristiano es al día. Como dice el apóstol Pablo, olvidémonos de lo pasado, vivamos el presente. No pensemos que lo que hemos hecho ya es suficiente. La vida es muy pasajera. La vida se va y la vida se fuma rápidamente. Si realmente queremos el cielo, si realmente queremos que nuestra eternidad esté en el cielo, hay que tener el Espíritu Santo. El Espíritu Santo y hay que tenerlo, y hay que no apagarlo, no hay que contristarlo al Espíritu Santo. Hay que vivir conforme al Espíritu y tenemos grandes beneficios. Decimos beneficios para poder entenderlo, pero realmente son grandes bendiciones. Nadie puede hacer la palabra sin el Espíritu Santo, nadie. Nadie viene aquí a la iglesia sin el Espíritu Santo por primera vez. Porque dice el propio Evangelio de Juan que cuando venga el Espíritu, Él convencerá al mundo de pecado, de juicio y de castigo. Cuando uno escucha palabra antes de ser creyente, es el Espíritu que nos está ayudando. Algunos desprecian esa ayuda, algunos desprecian esa indicación o esa bendición, y todo lo que se haga con la palabra se va a pagar. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, porque si escucho palabra y la desoyo y no me importa lo que me digan, pienso yo que estoy bien. No estoy bien, porque el Espíritu Santo es quien nos ayuda. La obra que hace el Espíritu Santo es para que nosotros retengamos la palabra, porque la blasfemia contra el Espíritu Santo es un pecado imperdonable en este siglo y en el venidero. Y cuando yo escucho palabra de Dios aquí, o donde yo escuche, o en una meditación, o en un estudio personal, que yo abra la Biblia y dice, no debes de mentir, y miento, estoy faltando no a Dios el Padre, sino al Espíritu Santo, que es el que me está recordando que no mientas, y miento. Estoy diciendo, no me importa lo que tú me digas, Espíritu Santo. Y es algo muy grave. Va a traer como consecuencia que eso sea imperdonable para nosotros. El Espíritu Santo es quien nos recuerda, dice el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26. Él nos recuerda la palabra. Juan 14, 26, dice la Escritura. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Tenemos una mente muy corta, esa es la verdad. Tenemos una recepción muy corta para poder entender la Biblia, para poder recordarla. En aquel momento donde yo me he dado vueltas y vueltas en el centro comercial y al fin veo que, para estacionarme, al fin veo que va a salir alguien y me pongo atrás para que salga y llega otro y se mete y el Espíritu Santo me dice paciencia, mansedumbre, cordura, y la carne me dice grítale, oféndele, dile que por qué se puso ahí. Ahí donde el Espíritu Santo nos recuerda cómo actúo, qué hago. Por poner un ejemplo nada más. Como yo actúo, es lo que hay en mí. Si yo actúo carnalmente, mundanamente, es lo que soy. Pero si yo tengo la palabra del Espíritu Santo, mansedumbre, paciencia, deja, no pasa nada. Tú puedes encontrar otro, si no, ve otro lugar. Pero no pierdas, no contristes al Espíritu Santo. La ira hace que el Espíritu Santo se contrista. El pecado hace que el Espíritu Santo se contrista. Ahí es donde tenemos que recordar la palabra. La palabra se recuerda no ahorita. La palabra se recuerda, ahorita la escuchamos, y la palabra la vamos a recordar por obra del Espíritu Santo cuando practiquemos, cuando estemos viviendo nuestra vida ordinaria.
Ahí cómo respeto al prójimo, en cómo amo al prójimo, en cómo represento lo que soy, si soy cristiano o no. Allá es donde vamos a demostrar que tenemos el Espíritu Santo y que Él es quien humedece la palabra que hemos escuchado hoy. De modo que la palabra que he escuchado hoy, si yo la pongo por obra, tengo el Espíritu Santo y va a ser fructífera en mi vida, en todo tipo de vida, o en todas cuestiones de mi vida, sobre todo en la vida espiritual. Pero, ¿por qué no hay humedad en la palabra que yo escucho? ¿Por qué se seca? ¿Por qué no la recuerdo en la tarde? ¿Por qué no la recuerdo el lunes, martes, miércoles, jueves? ¿Por qué se me olvida? Porque no tengo el Espíritu Santo y por otro motivo. Porque vivo más carnal y vivo más mundano de lo que debo de vivir. Porque tengo más en la mente el mundo, tengo más en la mente la carne. Tal vez ahorita estoy pensando, son las tales horas, a las 10 hago esto, a las 11, en vez de estar escuchando. Ahorita el Espíritu Santo quiere que nosotros estemos concentrados, que nuestra mente esté abierta. Pero va a depender yo cómo quiero vivir. Va a depender yo qué quiero hacer. Si yo me comporto más carnal o más mundano, la palabra que escuche se va a secar. Y esa palabra no la voy a volver a tener yo. Porque esa palabra, porque una plantita después de seca, sabemos que es imposible que vuelva a retoñar. Hay un momento donde parece que todavía está verdecita por ahí. Pero el momento cuando se seca completamente, llega al aire y se la lleva. Ya no retoña, ya no vuelve. Tampoco la semilla, porque la semilla ya se abrió. Por ello es muy importante que vivamos espiritualmente. Dice el libro de Salmos capítulo 1, versículo del 1 al 3, tiene relevancia con lo que estamos viendo. Dice Salmos capítulo 1, versículo del 1 al 3, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Hay dos cuestiones aquí: o vivimos espirituales, o vivimos con los escarnecedores, o vivimos como carnales, o vivimos como mundanos. Pero si nos deleitamos en la palabra de Dios, es decir, la meditamos nosotros, entonces dice el versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Qué gran promesa, hermanos, y qué gran bendición, y qué gran verdad. Yo quiero prosperar en mi vida. Sin Dios no lo voy a hacer. Aunque uno diga, pero mira los inicuos, mira los impíos, cómo prosperan más que yo. ¿Qué le dice Dios al salmista? No tengas envidia de ellos, porque esa no es la prosperidad que yo te estoy dando. Porque nosotros, cuando vemos la palabra prosperidad, vemos abundancia de bienes materiales. Y cuando Dios nos habla de prosperidad, es una prosperidad moral, es una prosperidad espiritual, es una prosperidad de vida eterna. Teniendo eso, entonces Dios nos da lo demás. También tenemos bienes económicos, y muchos, pero siempre tomando en cuenta primeramente Dios. Siempre tomando en cuenta ser espirituales, ser plantados en los ríos de agua, tener el Espíritu Santo y no sentarse en silla de escarnecedores, y no ser carnal, y no ser mundano. Pero ¿por qué la palabra no puede progresar en mí? No puede prosperar en mí. ¿Qué me tengo que hacer yo? ¿O cómo estoy viviendo? Hay que valorarse, porque tal vez yo estoy viviendo más carnal y mundano que lo que debe de ser. Vivo en el mundo, pero no soy de ahí, y eso lo sabemos. No soy carnal, soy de espíritu. Ya vencí a la carne, el Señor Jesús venció la carne, pero yo la revivo y me gusta más vivir. Entonces en la mente y lo que es en el corazón traigo malas cuestiones del mundo, y traigo malas cuestiones de lo que es la carne, y no traigo la palabra, y no tengo el Espíritu Santo, y me olvido de todas estas bendiciones que Dios tiene para mí, que yo pueda ser prosperado en todo lo que hago, y que pueda tener Espíritu Santo, y que el día que llegue ante el juicio pueda ser yo, o que se me puedan abrir las puertas del palacio o del reino de Dios en los cielos. Me olvido de todo eso, todo por querer vivir aquí como carnal, como mundano, sabiendo que no lo debo de hacer. ¿Por qué la palabra no prospera? ¿Por qué no la entiendo? ¿Por qué no lo hago? ¿Por qué no lo practico? ¿Por qué no puedo vivir de esa manera? Porque no escucho la palabra, y porque no tengo el Espíritu Santo que me ayuda a recordar. De acuerdo a lo que vemos aquí en el texto de Dios. La segunda pregunta, y que es otro punto a la vez, que nada más son dos. ¿Qué sucede si se seca la palabra de Dios? No habrá consecuencias, hermanos.
Es decir, yo escucho la palabra que no debo dejar de congregarme, que debo de ofrendar conforme haya sido prosperada. Todos los mandamientos o toda la palabra que escuchamos, que debemos de velar en oración, que debemos estar firmes en el camino, que debemos animarnos unos a otros, que debemos soportarnos unos a los otros. Nos soportamos realmente como hermanos. Realmente nos soportamos como cristianos, como hermanos, como hijos de Dios. Es palabra de Dios, no es palabra de hombre. Yo escucho la palabra y salgo de aquí diciendo, ese hermano ya no lo aguanto, ese hermano no lo soporto. ¿Dónde está la meditación que hemos escuchado? Ahora, yo actúo de esa manera, no trae consecuencias. Podemos pensar que lo que yo escuche de la palabra de Dios y no lo haga es como si nada, como si no hubiese pasado nada. No es palabra de hombres, Lo que estamos escuchando no es palabra de hombres, es palabra del Dios Altísimo, es palabra del Omnipotente, y su palabra tiene poder, y su palabra vale. Queremos saber en esta mañana que no obedecer la palabra de Dios trae consecuencias graves, trae un costo altísimo, porque la palabra de Dios no es cualquier cosa, la indicación de Dios no es cualquier cosa, no lo está diciendo el hijo del vecino, no lo está diciendo un ser humano, no lo está diciendo Dios. Y el primer costo que trae para nuestra vida presente es perdernos estas bendiciones que dice el salmista. Es perdernos las bendiciones que dice el Salmo 133. Es perder toda la providencia y toda la protección que Dios tiene cuando nosotros ejercemos la palabra, cuando nosotros practicamos la palabra. Ese es el alto costo. Por eso vivimos afligidos, por eso vivimos tristes, por eso vivimos desconsolados, por eso vivimos una vida que no nos gusta, una vida en la cual no encontramos sentido. Pero ¿cuál es la razón? Nosotros que somos cristianos que no escuchamos la palabra, es porque he secado esa palabra, porque no tengo el Espíritu Santo. Y estoy como que ni hago una cosa ni hago la otra. Ni soy carnal, ni soy espiritual, ni soy del mundo, tampoco soy cristiano. Es decir, no tengo una definición de lo que yo hago, de lo que yo vivo. Y me estoy perdiendo de toda la bienaventuranza que Dios tiene para nosotros. Y es un alto costo presente, es un alto costo emocional, es un alto costo sentimental, es un alto costo por la intranquilidad que repercute o que trae a mi vida en no estar pleno, en no estar contento, en no estar agradecido, en no estar satisfecho. Y una vida insatisfecha es una vida no recomendable para nadie, porque no hay una satisfacción en nada. Haga lo que haga, no me satisface. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? Que he secado la palabra de Dios, porque la palabra es la que nos tiene en lo alto, la palabra es la que nos da el consuelo, la palabra es la que nos da la bienaventuranza. Tener la palabra de Dios es todo en la vida. No lo entiendo así, puede que no lo entienda así. No lo creo así, puede que no lo crea así, pero tiene un alto costo presente, quitar estas bendiciones, y también tiene un alto costo espiritual y un alto costo eterno. No creamos que lo que escucho y no lo hago, no me va a pasar nada, voy a estar como si nada. Eso no es cierto. Dice el libro de Isaías capítulo 55 versículo 11 que la palabra de Dios dice no regresa a mí vacía. No lo leemos porque no lo sabemos prácticamente de memoria o parafraseado. Dice yo envío mi palabra y no regresa vacía, va a hacer lo que yo quiera. Él envía la palabra cada primera semana, cada miércoles, cada viernes. Él envía su palabra, envía su mensaje, envía su meditación. Dios la envía a la iglesia de Cristo que se reúne aquí en diferentes partes del mundo. Si yo no vengo porque no tengo ganas o porque simplemente no quiero ir, no estoy escuchando la palabra que Dios ha enviado para mí. Y digo, no me va a pasar nada. O si yo estoy aquí presente y escucho algo que no me gusta, a mi orgullo, a mí mismo, y no lo hago, digo, no me va a pasar nada, seguro. Seguro que no va a pasar nada. No es palabra de hombre, es palabra de Dios. Dice, no regresa a mí vacía. Va a prosperar a lo que yo quiero que prospere. ¿Cómo va a regresar la palabra de Dios que yo le he secado? Cuando regrese su palabra. Su palabra es altamente valiosa. Dice el libro, lo que es el salmista, que son deseables más que el oro y más que mucho oro afinado. La palabra de Dios tiene un gran valor y es una palabra viva. Recuerdo lo que dice la carta a los Hebreos, es viva. Tiene vida en sí mismo la palabra. Por eso tiene poder para transformarnos. Pero si yo no vengo aquí y no escucho palabra de Dios, no me sienta tranquilo. No me sienta que no me pasó nada. O que no me pasó nada físicamente, sí. Pero el día del juicio es la cuestión. El día cuando yo esté ante el Señor y que me mencione todas las meditaciones, toda la palabra, todo el estudio,
que desperdicié y que deseché por no estar aquí, por estar en otro lado. Y voy a tener un alto costo lo que voy a pagar por eso. Sí, yo pienso que no vengo y asunto arreglado. Yo pienso que estoy sentado y escucho la meditación y voy a hacer lo que yo quiera. Es que no es palabra de hombre, es el problema que tenemos. Que a veces pensamos que nosotros lo decimos, pero es Dios que nos habla y su palabra tiene un valor, tiene un costo, tiene un precio muy altísimo. Vale mucho la palabra de Dios. Vale, porque es palabra de Él. Es como si Dios nos hablara directamente, aunque lo hace solamente utilizando a un servidor como intermediario, a los hermanos que se ponen aquí, como instrumento, mejor dicho. Pero Dios es quien nos habla, no habla el hombre. Pero si uno ve el instrumento, no lo hago, no lo hagamos. Pero entendamos que tiene un altísimo valor, un altísimo costo, mejor dicho, el precio por haber secado yo la palabra de Dios, haberla ninguneado, haberla hecho a un lado, haberla despreciado, haberla rechazado, haberla secado. Llega la palabra que Él envió y le va a decir lo que yo he hecho con su bendita palabra, que no la quise recibir, que no la quise hacer, que no la quise practicar porque yo no quise. Pero yo pienso que no me pasa nada. Yo escuché el mensaje en la mañana y creo que no me va a pasar nada. No me ha pasado nada, sigo físicamente bien. Pero trae un alto costo, hermanos, eterno. El día del juicio. El propio Señor Jesucristo del Evangelio de Juan, capítulo 12, dice toda la palabra. A veces vamos a leerlo. Lo que es el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 47. Para que veamos que la palabra que hemos escuchado nos va a juzgar en el día postrero. Dice ahí Juan capítulo 12, versículo 47 al 48. Algo que quiero reiterar mucho es de que lo que escuchamos es palabra de Dios y repercute o trae consecuencias que no ejecutar. ¿Qué acaso cuando escuchamos palabra del municipio que nos dice no te cruces el semáforo en rojo y nos cruzamos habiendo un agente de tránsito, no nos pasa nada? Si nos pasa algo, y es palabra de hombres. Si yo digo, no me importa que esté quien esté. Uno dice, Dios no está aquí, Dios está aquí. Dios está con nosotros. Si yo no hago la palabra, le estoy diciendo delante de la presencia de Dios a Él, que no me importa lo que Él me haya dicho, que yo puedo hacer lo que yo quiera, que yo puedo hacer y que no me importa que Él me haya dado una indicación y yo la indicación la hago bonita y la tiro. No me importa que seas tu Dios, no la voy a hacer. Y creo yo que no me va a pasar nada. Si en mis padres, que tienen un alto respeto para mí, cuando no obedecíamos a papá y a mamá, venía la reprensión, venía el castigo, cuando los padres castigaban de acuerdo, conforme a sus hijos. Ahorita tal vez les quiten el celular o algo, pero hay consecuencias por una indicación no llevada a cabo. Cuando los maestros eran maestros que nos castigaban, hoy ya pues los maestros siguen siendo maestros, pero la sociedad ha cambiado. Cuando uno no llevaba la tarea, venía el castigo. Cuando uno no ejecutaba todo el ciclo que era, venía el castigo, la reprensión, no pasaba uno de año. Y era palabra de hombre. Ahora, estas son palabras de Dios que traerá consecuencia eterna en el día del juicio. ¿Qué hiciste con la palabra que yo te envié? ¿Qué hiciste con el mensaje que te envié el viernes tal día? No, pues no fui. ¿Por qué no fuiste? Si podías estar ahí. Porque no tenía ganas. Porque no quise ir. Porque iba a predicar al hermano. Porque no lo entiendo por cualquier cosa. Y nada más porque yo pienso así, voy a seguir pensando que no va a pasar nada. Si es la palabra de Dios. O estabas sentado, estabas escuchando el mensaje. Pero cuando estaba escuchando el mensaje, como Dios conoce todos los corazones de nosotros, el Señor conoce todo, el Señor sabe cómo estamos aceptando la palabra. Por eso la semana pasada veíamos que lo que son las palabras veladas es por la percepción. ¿Cómo percibimos la palabra? Cuando la percibimos con nuestro pensamiento, no la aceptamos y no la vamos a entender y va a seguir siendo velada, oculta para nosotros. Pero hay que entender esto y vuelvo a repetirlo. Trae un alto costo, desairar, despreciar, rechazar la palabra. ¿Cuándo la rechazo? Cuando no vengo, y cuando vengo estoy sentado pero no la hago. Y entonces eso trae un altísimo costo porque es palabra de Dios. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 12, 47 al 48, dice: al que oye mis palabras y no las guarda,
yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Es decir, el mensaje que escuchamos cada día que venimos y el mensaje que no escuchamos cada día que no venimos porque no queremos, cuando hay ocupación, es entendible. Pero es cuando yo no quiero estar aquí. Entonces, esa palabra que ha sido expuesta, esa palabra me va a juzgar en el día postrero. Porque la palabra de Dios no regresa vacía jamás. Va a ser lo que Dios quiere. Lo que Él ha dicho o ha puesto en su mensaje. A ver, aquí envío este mensaje y quiero que haga esto. Quiero que prospere en esto. Y si yo la seco porque no tengo el Espíritu Santo, si yo seco porque yo me comporto más carnal y más mundano, esa palabra regresa a Dios. Y cuando regrese va a decir lo que yo hice con el mensaje que he escuchado. No es algo de fantasía, es una realidad. No es algo que está haciendo algo el hermano muy equivocado. Es lo que dice el texto sagrado. Y es lo que nos conviene creer. Y es lo que tenemos que hacer. Porque volvemos al punto principal o lo que es el primer punto. ¿Por qué no prospera la palabra? ¿Por qué no prospero? Porque mi comportamiento, sí, teniendo ese comportamiento trae consecuencia que yo piense que escuchar el mensaje y no hacerlo no pasa nada. Porque sigo pensando en las cuestiones carnales, físicas, seculares y mundanas. Digo, no va a pasar nada. Y no logro entender, porque no tengo el Espíritu Santo, que es palabra sagrada, que es palabra santa, que es palabra de Dios y que esta palabra me va a juzgar en el día postrero. Pero te dije que no mintieras. ¿Y por qué mentías? ¿Y por qué mentías? Y te dije que no dejaras de ir. ¿Y por qué dejaste de ir? Y te dije que no fueras idólatra. Y te dije que no comieras la comida de los sacrificados a los ídolos. Y te dije esto y te dije lo otro. Y son palabras mías en términos humanos y en un volumen muy bajito. Porque cuando el Señor Jesucristo nos juzgue, se va a escuchar un estruendo de voz que ni siquiera vamos a poder levantar nuestra mirada. Porque en este momento tenemos la oportunidad de cambiar y de recibir grandes bendiciones cuando hacemos la palabra de Dios. Pero también en este momento podemos prefijar nuestro destino, que es lo que queremos hacer. Porque a veces estamos con la confianza de que soy cristiano, yo bauticé y no pasa nada. Pero el Señor Jesús dice, el que me rechaza mis palabras, ella le va a juzgar en el postrero. Prácticamente lo que uno haga aquí, hermanos, uno fija su eternidad, o en los cielos o en el tormento. Y lo que hagamos nosotros con la palabra, lo que hagamos hoy con el mensaje de hoy, ¿cuál es el mensaje de hoy? Valorar la bendita palabra de Dios. Y lo que sabemos, hacerlo por obra. Y entender que todo lo que sale de la boca de Jehová, por todo lo que sale de la boca de Jehová, el hombre vivirá. De acuerdo a lo que dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Dice, porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino todo lo que sale de la boca de Dios, el hombre vivirá. ¿A qué se refiere con el hombre vivirá? A una vida eterna, a una vida perpetua, a una vida en los cielos, no aquí. Aquí físicamente no. Dios quiere nuestra vida allá, Dios quiere la vida eterna allá. Y para eso nos da la oportunidad de vivir, de respirar, para que nosotros también queramos eso. Porque Dios no quiere que nosotros padezcamos. Por eso nos envía su palabra, que nos advierte claramente. Mi palabra te va a juzgar, lo que hagas hecho con mi palabra te va a juzgar. Pero no la escuché, Dios, no la escuchaste porque no quisiste ir. Pero ahí estaba la palabra, no la aceptaste. Ahora, estuviste escuchando el mensaje y no lo practicaste, ibas y era lo mismo. No había en ti profundidad. Y esa palabra que yo te envié se secó y viene a mí así. Viene a mí diciendo, no, pues que no hubo efecto en esta persona. No hubo provecho en este cristiano. No hubo provecho en este hijo tuyo, Dios. ¿Yo qué puedo hacer? ¿Por qué no hubo provecho? Porque no tengo el Espíritu Santo. Nadie puede practicar la palabra sin el Espíritu Santo. Nadie puede entender la palabra sin el Espíritu Santo. Nadie puede dominarse a sí mismo sin el Espíritu Santo. Por eso, hermanos, es muy importante la palabra de Dios. Queremos vivir. Entonces, para esa vida es necesario todo lo que sale de la boca de Dios. Y todo lo que sale de la boca de Dios está en su santo libro. Aquí está lo que sale de la boca de Dios para la vida eterna. ¿Qué queremos hacer? Hay que respondernos cada uno con lo que hemos escuchado. Dios los bendiga. Amén.